Bibliología, lección número 6, audio número 5. Estábamos hablando una vez que el general Tito invade Jerusalén, destruye el templo. Entonces los judíos pues se quedaron sin su centro de adoración y el poder rendirle culto al Señor. El tema es que los escribas y algunos fariseos huyen o se trasladan hacia una ciudad que está en la costa del Mediterráneo, que lleva por nombre Jamnia, ¿no? O también algunos pronuncian Jamnia, ¿no? Entonces, todo está como pronuncies la letra. Bueno, entonces vamos a llamarle Jamnia. Y allí en Jamnia comienzan ellos a recopilar, eso sucede en el año 70, la destrucción del templo. Ellos comienzan a recopilar los textos, los rollos que tenían de las escrituras. Pero también comienza a darse una gran persecución contra los judíos por parte de los romanos. Y otra de las cosas que se da interesante es, nosotros leemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento como Pablo, por ejemplo en el libro de los Hechos, como Pablo, cuando iba visitando las diferentes ciudades, entraba a la sinagoga y predicaba en la sinagoga y luego se reunían el primer día de la semana para tomar los símbolos de la cena. Pero una vez que sucede lo de la caída del templo, los mismos judíos le prohíben a los que nosotros hoy día llamamos cristianos, o sea, al judío cristiano, le prohíben entrar a la sinagoga. Y entonces, esto lo hacen porque lo que ellos quieren es cerrar el círculo y dentro de ese contexto, el preocuparse de cuáles son los libros a los cuales ellos le deben de prestar mayor atención o mayor preocupación. Y entonces surge una frase que ellos utilizan que la verdad que no hay seguridad qué podía significar plenamente, pero lo que ellos se plantean es cuáles son los libros que manchan las manos. Entonces es una frase idiomática y que tiene, o sea, se sabe poco, pero lo que se puede entender con lo que quieren decir tal vez es cuáles son esos libros que cuando los tocas para leerlos, en este caso, ¿verdad? O sea, que cuando tocas esos rollos, tenés que lavarte las manos antes y después de haberlos tocado. Y entonces la frase que usaban era algo similar a eso. ¿Cuáles son los libros que manchan las manos? Pero dando a entender con eso de que había santidad en esos libros. Y entonces es cuando ellos lo que terminan haciendo es ratificando, confirmando lo que ya hemos nosotros venido demostrando a lo largo de todo este tiempo. Es decir, yo en el audio anterior mencioné que íbamos a hablar del concilio o del sínodo de Jamnia o de Jamnia, porque por mucho tiempo se ha hablado de esa forma y se dice que en esta ciudad rabinos judíos determinaron el canon del Antiguo Testamento. Y por lo menos es mi opinión personal, no es del todo cierto, porque hemos tomado todo el tiempo de los audios anteriores para demostrar que ya desde los días de Moisés ellos reconocían que esos libros eran palabra de Dios, los de Jeremías, todos los textos que hemos leído. Entonces la verdad que en Jamnia o sea, ellos no determinan nada, ellos lo que hacen realmente es confirmar lo que ya era reconocido, aceptado por el pueblo judío. Eso es lo que realmente sucede ahí
en Jamnia. Pero sucede en ese contexto o es en esa coyuntura histórico-política militar, si es, lo podemos llamar de esa manera, porque es, ok, ahora nosotros estamos siendo perseguidos, nosotros estamos sin templo, y cuáles son los libros que nos van a llevar a nosotros a una adoración correcta al Señor, y cuáles son los libros por los cuales, si tenemos que estar dispuestos a dar la vida, entonces darla. Y entonces eso es lo que hace, eso es lo que hacen los rabinos allí en Jamnia. Claro que hay otras discusiones que se dan ahí porque, como mencionábamos, la destrucción del templo sucede en el año 70 después de Cristo, y ellos logran 20 años después, en el año 90, estos rabinos que están ahí en Jamnia, decir, ok, esto es palabra de Dios, lo que nosotros tenemos como Antiguo Testamento. Entonces se llevaron 20 años discutiendo, aún pasamos al siglo segundo y se discute mucho sobre libros que tal vez algunos de ustedes se preguntan, ¿no? Como fue Cantares, Proverbios, Esther, también Ezequiel en un momento dado. Y entonces hay grandes discusiones sobre eso. Algunos podremos, o si desean, pueden informarse en los escritos de Josefo, en el libro de la historia cristiana de Eusebio también, en algunos libros de el canon, por ejemplo, el canon de las escrituras de F.F. Bruce. Entonces ahí podemos encontrar más detalles de todo esto que hemos estado hablando. Pero una vez que ellos superan todas esas controversias que tienen con respecto a estos libros que finalmente llegan a quedar dentro, y entonces es donde podemos decir el canon del Antiguo Testamento se cerró en Jamnia aproximadamente en el año 90. No porque ellos, los rabinos de Jamnia, lo aprobaran, sino porque ellos se limitan a confirmar lo que ya era reconocido por todo el pueblo de Dios o por el pueblo judío de ese entonces. Entonces, básicamente todo esto lo podemos resumir en 4 cosas. ¿Cuáles son los criterios empleados? Los criterios que emplearon los rabinos básicamente para determinar si un libro era inspirado, si tenía autoridad divina, es decir, si era un libro canónico. Lo primero era si estaba escrito en hebreo o arameo, porque todos los libros que nosotros llamamos apócrifos estaban escritos en griego, la gran mayoría, y ninguno de esos libros quedó considerado dentro del canon. Luego, haber sido escrito en el periodo entre Moisés y Esdras, porque la verdad que todos los libros que tenemos del Antiguo Testamento están comprendidos dentro de esos periodos, entre Moisés y Esdras. Y estar asociado a un personaje notable de la historia judía, como podemos ver cada uno de esos autores, o sea, Jeremías, Ezequiel, Moisés, David, sin duda alguna, Salomón, en fin. Y un requisito fundamental, trascendental, es que se le reconocía o se le otorgaba autoridad divina. Eso es lo que básicamente, esos 4 puntos son los que podemos ver en cada uno de esos libros, en cada uno de los libros que nosotros tenemos del Antiguo Testamento. Y ese es el canon del Antiguo Testamento. Y aquí pues concluimos la lección número 6.